para el baño y, y él dice, hasta hoy vamos a llegar todos. Y yo dije, ay, yo, ¿verdad? En mi infancia, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y de momento veo todas las medias colgadas así en el baño y rápido, no sé, aunque era pequeña, pero pude notar que algo malo iba a suceder. Entonces me acuerdo que mi papá tenía a mi mamá agarrada, dándole golpes y en esos momentos yo me zafo, no sé cómo, yo digo que pues, puedo entender ahora que fue Dios que me dio la fuerza, me zafé de ello y salí corriendo hacia afuera buscando ayuda con mis vecinos. De ahí comienzo yo a tener repelillo a la vida, a tenerle miedo a las cosas, porque no sabía qué iba a pasar en mi casa. Entonces, muchas veces a nosotros se nos enseña que ¿verdad? Cuando tenemos papás maltratantes, siempre nos dice, si ustedes dicen algo, cuando llegue van a tener una pela, van a tener la pela segura y pase lo que pase, tú eres responsable. Entonces ya eso uno lo iba cargando en la mente, ¿verdad? Y ya uno decía, no puedo decir nada en la escuela porque olvídate que aquí nos van a hacer algo. No obstante a eso, hubo otro suceso muy lamentable en mi vida que me marcó y me marcó hasta después de grande, porque hubo una noche donde estaba la casa llena de personas, de hombres que venían a consumir la droga con mi papá y mi mamá. Y lamentablemente, pues, a veces por descuido, el ser humano se envuelve, ¿verdad?, en lo que es el alcohol, lo que es la inmundicia, de alguna manera, y a veces descuidan lo que tienen en casa. Y es ahí donde el enemigo, pues, mete sus garras y hace daño. Entonces, en mi niñez aprendí lo que recibí, ¿verdad? Poquito afecto de mi papá y mi mamá en ese entonces, aunque tenía parte de mi familia que estaba cerca, pero pues no estaban en casa, no sabían lo que pasaba cuando se cerraban esas puertas. Sabían lo que era cuando se abrían, pero no lo que se cerraba. Entonces, es triste cuando tú le arrebatas a un niño o una niña su niñez, es triste cuando la marca de tal manera que le enseñas le pones palabra en su mente de que tú no sirves, de que tú no vales para nada, de que tú no eres importante, que tú eres lo peor del mundo, hasta quizás te pueden hasta maldecir. Entonces ahí donde uno empieza como niño inocente, uno empieza, yo sí siempre se me habló de Dios en ese entonces, porque pues parte de mi familia pues estaba en la iglesia. Y entonces yo me cuestionaba, yo en mi cuarto, en mi camita, yo me acuerdo que mi hermana y yo compartíamos el mismo cuarto, dos camitas separadas, y yo le cuestionaba a Dios, yo en mi inocencia le decía, papito Dios, pero si tú existes y tú eres bueno, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permite que mi papá abuse de mi mamá, que abuse de nosotras? ¿Por qué? Entonces, no tenía respuesta en ese entonces. Y a medida que fui creciendo, pues cuando uno pasa por sucesos como este en la vida, Rafi, siempre el niño tiende, ¿verdad? Cuando uno es niño, siempre tiende a buscar afuera lo que no tiene en casa. Siempre uno busca un maestro, un amigo o alguien de la escuela que uno se le acerca, pues para sentir por lo menos ese calor maternal o ese calor paternal, porque en casa no lo hay. Pero muchas veces, a veces la misma familia también, cuando uno lo hace, a veces cuando le expresamos, mira, en casa está pasando esto, a veces empieza el tabú de que no puedes decir nada, porque entonces con miedo a que pase algo más, te dicen, no digas nada, quédate callado. Entonces, todo lo encierran, entonces tú sigues, te estás creando en una atmósfera donde estás en una burbuja y lo que quieres es que reviente. Porque tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a parar? Porque papá me dice que no diga, mamá me dice que no diga, abuela, abuelo, todo el mundo dice que no diga, pero yo soy la que estoy sufriendo. ¿Cómo yo puedo decirle a alguien si no me dejan? ¿Quién me va a ayudar? Entonces, me acuerdo que a través de esa infancia pasaron muchos maestros, muchas personas que Dios me puso en el camino.
que de alguna manera me fortalecieron, que me decían, todo va a estar bien, habla, trabajadores sociales, porque hubo un día, Rafi, de que mi papá nos dio tan duro, que nos marcó todo el cuerpo. Porque mi papá es ex militar, y de alguna manera, pues todas las personas, ¿verdad?, que estuvieron en aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, pues vienen con unos trastornos ya de esos lugares. Entonces, mi papá, cuando nos daba duramente. Mi papá nos arrodillaba en el medio de la sala y nos daba, me acuerdo que mi papá tenía una cadena de estas que vienen, que están todas las balas de los militares cuando tú estás en la milicia. Y mi papá tenía un baúl donde tenía cosas de lo militar, y una noche, en un enojo que le dio, nos dio a mí y a mi hermana con eso. Entonces nos dio tan y tan duro que hasta sangre nos sacó. Y cuando fuimos al otro día a la escuela, nosotras no nos podíamos sentar, no nos podían ni tan siquiera hacer así porque ya nos dolía. Y ahí fue el punto donde vino el director, porque entonces una maestra se dio cuenta y fue al director, y el director llamó, me acuerdo en aquel entonces, a mi abuela materna, y fue una tía, para que nos recogiera y expresaran qué era lo que estaba pasando, porque entonces ya ahí no se podía ocultar más nada, porque ya era físico, ya era evidente. Entonces, pues nos fueron y nos buscaron. De ahí mi vida empezó a cambiar, porque entonces ya yo empecé a coger coraje, yo empecé a saber lo que era el odio. ¿Por qué? Porque cuando me voy para ese lugar, para la casa de mi abuela, no sé por qué, lamentablemente siempre en las casas siempre hay una preferencia por ello y es razón cosa. Y pues mi hermana era un poquito más débil en actuar, en pensar las cosas bien, porque éramos niñas. Pero entonces hay veces que la gente se aprovecha de utilizar su mente para obtener lo que quiera. Pues yo le doy esto y ella va a hacer lo que yo quiera. Pero entonces yo en ese caso aprendí a ser rebelde, porque entonces yo lo que pensaba era en mi mamá, porque yo amo al sol de hoy. Te puedo decir, Rafi, que aunque mi mamá dejó pasar muchas cosas, mi mamá para mí es todo en la vida. ¿Por qué? Porque es el ser que me dio la vida, no importando en que hoy mismo está sucumbida todavía aún peor en la droga y en el alcohol. Para mí mi mamá es mi heroína, para mí mi mamá lo es todo. ¿Por qué? Porque solamente en mi cerebro cabe que ella fue la mujer que me trajo a la vida. Entonces, siempre pensaba, ¿qué le va a pasar a mi mamá si yo me quedo con mi abuela, con mi tío, con lo que sea? Mi mamá le van a hacer daño. Entonces, de alguna manera yo quería defenderla, pero era niña, ¿sabes? La inocencia de uno, de que uno se cree superhéroe, pero siempre pensaba en ella y por ende me puse más rebelde, no hacía caso a lo que me decían, solamente actuaba por mí, porque es que todo eso me fue provocando situaciones donde a los 9 años ya yo tenía pensamientos suicidas, ¿sabes? Ya yo decía, yo me quiero morir, ya yo no aguanto, ya yo no resisto más un golpe. Llegaron pensamientos donde yo decía, quisiera envenenar a mi papá, quisiera matarlo. ¿Por qué? Porque lo que recibía en vez de amor, que era yo, ¿verdad? Que uno dice, tu papá, que es la persona que te debe de cuidar, que te debe de guiar, la persona que te está haciendo daño. Entonces yo decía, quisiera hacerle daño, y empecé a odiarlo y empecé a coger rencor contra él, y así sucesivamente. Y fue bien duro, porque a veces los niños en la escuela se dan cuenta, los amiguitos, de cómo tú vives, de cómo tú eres, y empiezan a hacerte burla, se burlan de ti, se burlan de tus papás. Y yo, pues como era bien celosa con mi mamá, me dolía, y al sol de hoy todavía lo digo, me duele cuando una persona dice, ay, la drogadicta esta, la borracha esa, tu mamá, mira, sí, duele. ¿Por qué? Porque ella no se llama así, ella es mi mamá. Independientemente, esa es mi mamá, ese es el ser que me trajo a la vida. Entonces, por eso, pues peleaba con todo el mundo, hombres, mujeres, con nena, niños, yo peleaba. Cada vez que me mencionaban a mi mamá negativamente, Rafi, lo que en mi mente había era acabar con ellos. Pero fue bien duro, esa primera etapa de mi vida fue muy, muy marcada, fue muy dura, la cual todavía, porque es que al ser humano se marca desde la infancia. Dependiendo cómo es su infancia, es como se desarrolla en la vida, muchas veces. Y es ahí donde uno tiene que, pues, ¿verdad? Cuando ya uno es grande, discernir
si te quedas en ese pasado o si fluyes o si te dejas crecer. Amén, amén. Mis hermanos, tenemos como invitada, los que están entrando ahora mismo, tenemos como invitada a Yerixa Martínez. Yerixa Martínez ha pasado por unas situaciones muy difíciles y nos está contando, nos está relatando lo que es el bullying, la baja autoestima. Tristemente tiene un papá que la golpeaba desde chiquita a ella y a su hermana. Y tenemos por el otro lado una mamá que pues hasta el día de hoy pues, consume droga y eso la marcó en la vida. Yerixa, ya cuando estás en la escuela, que empieza lo que es el bullying, estos niños, pues, en la realidad estamos viviendo en un mundo de niños morbosos. Estamos viviendo en un mundo que papá no le enseña a los hijos, mira, respeta, mira, es igual que tú. No lo hacen. Y como me imagino que en el bullying caíste en depresión porque no sabías cómo defenderte. Pues mira, sí, cuando las cosas se hacen constantes, porque a veces el bullying empieza con que, ay, mira cómo viene vestido, o mira, cómo está su pelo, pero a veces cuando ya eran las marcas evidentes, entonces empezaba, ay, tu papá te vio, jaja, y se reían, se burlaban, ¿y qué hiciste? Tú eres una niña mala, pero ellos no sabían que no era porque yo hice algo, que no era porque era niña mala, no sabían que yo estaba enfrentando una situación que no dependía de mí, que era por parte de ellos. O sea, en este caso de mi papá, porque muchas veces pues mi mamá se metía, pero también llevaba lo suyo, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Pero era duro porque entonces está bien un día, está bien dos, pero ya cuando es uso y costumbre todo el tiempo, llegaba un momento donde pues yo lloraba, donde yo me iba a las escaleras de la escuela a llorar o iba donde la maestra, pero entonces a veces hay maestros que son buenos, pero también hay maestros que también te laceran, hay maestros que ya empiezas a llorar otra vez, es que no puedes aguantar un chiste, y yo le decía, pero se están burlando de mí, no es chiste, a mí me duele. Ay, tú siempre con tu lloradera, con tus cosas, entonces tú vas en busca de ayuda y lo que recibes es rechazo. Entonces yo decía, ok, voy donde la maestra no dice nada. Entonces ya cuando alguien volvía a burlarse, ya yo lo que hacía es que los jalaba por el pelo y peleaba con ellos lamentablemente para defender y sacar ese coraje, ese dolor que yo tenía. Pero llegó un momento donde llegaba a mi casa nuevamente y yo decía, wow, en la escuela me molestan, en la casa recibo golpes, a veces me encerraba y yo decía, ¿qué hago? Porque a mi papá no le puedo hacer nada porque soy pequeña, pero y mis amiguitos también me hacen daño. ¿Sabes qué? Yo en una dije, ¿sabes qué? Me voy a defender. ¿Sabes qué? Todo lo que a mí me hagan, yo me lo voy a desquitar con ellos. Y eso es lo que tenía en mente cada vez que me decían algo, lamentablemente, como dicen, pagan justo por pecadores, ¿no? Pues lamentablemente cada vez que utilizaban una frase o se burlaban o algo, pues Yerixa lo que hacía que a través de su dolor, pues lo que hacía era que aprendía a dar golpes, que no es lo ideal, pero pues lamentablemente en ese momento era la enseñanza que yo tenía, que a través, para poder resolver una situación o hacer algo, el golpe era lo que te lo arreglaba. Y ya en la escuela, empezaste a cortar clases. Pues mira, no corté clases como tal, pero sí lo que hacía era pelear mucho. Todos los días Yerixa peleaba, todos los días ya a la oficina, ya ellos sabían, yo creo que hasta la hora, porque es que todo el tiempo. Ya tú tenías un récord, vamos, tres patrices de grandote. Yo creo que si abrías la gaveta, eso seguía largo, porque ya decía, esta es fulana, y cuando yo no era, se sorprendían. Ok. Por causa de las peleas y vamos el Tommy Dame, en un momento dado,
fumaste, bebiste o empezaste a usar drogas? Pues mira, te puedo decir, drogas no usé en aquel entonces, usar como tal no la usé. Sí te puedo decir que lamentablemente, como fue lo que aprendí, y pues aquí me van a querer, ¿verdad? Un poquito de chinche porque muchos de mi familia no saben, pero esto es en vivo y hay que decir la verdad, ¿no? Amén. Pero muchas veces, lamentablemente, pues sí tenía sustancias donde las guardaba y las escondía y se las daba a otros. Pero no las consumí. De tomar, sí tomé a temprana edad. Tomaba en casa de familiares o escondida en la escuela sin que se dieran cuenta, porque sabía que después lo que venía era problema. Pero sí tuve como una amiga que usted conoce, eh, y, y siempre estuve con esa amiga en algún momento, parte de veces nos encontramos en la escuela, había un lugar más abajo de la escuela, era una parada, donde recogían a todo el mundo para ir al pueblo y las guaguas públicas cuando existían en aquel entonces. Y nosotros nos quedábamos ahí y ella estaba bien metida en la droga. Y me acuerdo, fíjate, Rafi, cómo son las cosas. Aunque yo pasaba por situaciones, no sé cómo, pero Dios siempre me ponía palabras. Y cuando yo veía a esta amiga así, yo siempre le decía, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Aún yo pasando por situaciones similares a la de ella, yo le decía, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Me acuerdo que la acariciaba y llegó un momento donde yo misma decía, pero caramba, si yo también necesito lo mismo. Pero cuando la veía ella consumir, de alguna manera me dio miedo, porque yo la veía cómo se ponía y yo decía, no me quiero poner así porque entonces la cosa se me va a empeorar. Y pues no quería darle un disgusto a mi abuelito, que en paz descanse, porque siempre en la familia uno tiene una persona que uno respeta y que uno ama con todo el corazón. Y para mí mi abuelito no fue solamente abuelo, también fue como mi papá. Y siempre traté de hacer las cosas que pues o él no se diera cuenta o que no le afectara a él, por miedo a que pues él fuera una de las personas que me diera la espalda en algún momento. Mis hermanos, los que están entrando, los estoy llevando la mano poco a poco. Tenemos como invitada especial a Yerisa Martínez. Yerisa Martínez ha vivido un pasado muy difícil, golpes, bullying, baja autoestima, pelea desenfrenada. Y nos está relatando poco a poco cómo un padre, cuando dice la palabra de Dios que cuando tú siembras una semilla, de eso es lo que vas a cegar, lo que vas a hacer, lo que vas a cosechar. Pero el papá empezó a sembrar una semilla de negatividad, de ira, no de amor, de cariño, de abrazo. Y eso empezó a surgir, empezó a crecer en ella, raíz de amargura, rencor, coraje. Como se dice en Puerto Rico, no se dejaba meter las cabras de nadie. Así mismo es la realidad. Pero él nos está relatando poco a poco cómo Dios, ella no veía el proceso, pero Dios estaba obrando en ella. Poco a poco. Tenía una amiga que nosotros le entrevistamos y ella, dentro de las circunstancias, siempre le llevaba una palabra de aliento a esa amiga. Cómo Dios lo utilizaba. Yerisa, al pasar del tiempo, ¿tú terminaste el cuarto año o te sacaron antes? No, yo estudié 5 años en la Universidad de Turabo, estudié para maestra. Ok, no importando las circunstancias, no importando lo que tú tenías en tu mente, te lo propusiste y lo lograste. Sí, fue difícil, pero sí se pudo. Amén, amén, qué bueno. Después de ahí, ¿lograste trabajar como maestra? Hice la práctica en varias escuelas.
donde llegaron a mí niños espectaculares, niños que fíjate, Rafi, niños estaban pasando por la misma situación que yo pasé cuando niña, porque mi concentración como tal era maestra de educación física. Y como todos sabemos, siempre el maestro de educación física, ese es el maestro cool, ese es el maestro que uno va donde él, ese es el amigo. Entonces, me acuerdo que voy a una escuela a hacer la práctica, ya estoy casi terminando la universidad, y me acuerdo que me tocó una escuela en Caguas hacer una práctica, y yo siempre a la parte de la cancha, yo nunca le dije cancha, nunca le dije parque, siempre le decía a mis estudiantes, vamos al laboratorio. Y me acuerdo que va este nene que sale de un residencial, y yo noto algunas cosas en él que automáticamente me hicieron el clic de cuando yo era niña. Vi cómo se rezagaba, vi cómo se agachaba, cómo miraba, y yo dije, esa soy yo. Y me acuerdo que me le acerco, y yo siempre fui muy, muy cuidadosa con los niños, porque, pues, ¿verdad? Cuando uno es maestro, ahora más que nunca, uno tiene que tener cuidado en dónde toca, cómo toca y todo esto, porque pues los papás, ya tú sabes. Me acuerdo que me le acerco al niño, hablo con él, le pregunto qué le pasa, no quería hablar casi, y yo dije, esa soy yo, este nene soy yo. Y empecé a buscarle la vuelta entre juego y cosas, y yo dije, yo tengo que sacarle las palabras a este niño. Y le digo, yo te voy a utilizar como líder, pero para yo utilizarte como líder en el grupo, porque yo dividía la fila en 3 grupos y ponía un líder al frente, un líder atrás y uno en el medio. Y pues todos se mataban por ser ese líder porque tenían privilegios. Entonces digo, yo te voy a utilizar de líder, pero si tú te abres conmigo, si tú me cuentas qué te está pasando, yo puedo dejar que tú fluyas mejor. Le digo, yo fui niña también. Yo soy tu amiga, soy tu maestra, pero soy tu amiga. Tú puedes decirme lo que tú quieres y lo que tú sientas. Entonces me empezó a contar situaciones de la casa, cuales yo viví, y el nene me expresa que no quería vivir. Y yo dije, Rafi, automáticamente yo dije, esta soy yo. Y le dije, mira, mi corazón, tú sabes que tú eres un niño maravilloso, que Dios, tú conoces a Dios, Dios existe, Dios es maravilloso, Dios está allá arriba en el cielo, ese es nuestro primer amor, y tu vida es valiosa. Entonces, yo empecé a hablarle a ese niño lo que yo quería escuchar para mí, yo empecé a relatárselo a él. Y te puedo decir que ese nene cambió, Rafi, cambió extremadamente, ya iba a los otros salones, no cortaba clase, porque yo seguía hablándole hasta que un día vino su abuelita, que era la que lo estaba cuidando, que by the way, pues tenemos la misma relación, pues, una abuelita y la mía también en aquel entonces, y me dice, maestra, yo no sé lo que usted ha hecho, pero fulanito ha cambiado hasta en la casa. Este nene yo no lo conozco, este es un nene nuevo. Yo no sé qué usted le ha dicho porque lo que hace es hablar de usted. Y yo le dije, mira, abuela, entonces empecé a hablarle, mira, abuela, lo que pasa es que yo lo vi de esta forma. Y pues yo no, al principio siempre el maestro, cuando vemos situaciones así, tenemos que referirlo al orientador y al trabajador social cuando vemos una situación. Y yo pues en ese entonces, de alguna manera lo paré. No hice el proceso que tenía que hacer y empecé a hablarle. Y entonces la abuelita, me acuerdo que ella, mira, Rafi, ella estaba encantada, ella me echaba bendiciones que usted no tiene una idea. Y de alguna manera yo vi la manifestación de Dios, porque yo dije, tú sabes qué, Señor, si en algún momento de mi vida me quebranté, me rompí en mis pedazos, hoy puedo salvar a una persona, un niño como yo en aquel entonces, que no entiende, que no sabe, con amor y dedicación pude ayudarlo. Entonces siempre Dios nos pone personas en el camino. Amén, pero esto es bien interesante. ¿Cómo tú pudiste canalizar, dividir el dolor y el pasado tuyo con el presente de un niño? ¿Cómo tú pudiste dividir eso? Pues mira, yo lo que hice fue que de alguna manera puedo entender que
me metí en su corazón. No pensé en mí, más bien pensé en esa criatura y dije, yo no quiero que este niño Más bien pensé. se haga daño y que de alguna manera yo por no hacer algo, por no poner una palabra, por no poner una acción, este niño parta de este mundo sin sentir un amor. ¿Por qué? Porque yo decía, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo buscaba cuando me acercaba a los maestros, cuando me acercaba a personas. Yo lo que quería era que solamente me dijeran, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y pues yo creo que ahí fue donde separé todo y dije, ¿sabes qué? Lo que me faltó, yo solo voy a dar. Y siempre estaba declarándole y diciéndole, tú vas a ser una persona de bien, todo va a estar bien. Y a veces me dolía porque a veces me decía, maestra, pero es que no sé cómo lidiar con la situación, no sé cómo bregar, como dicen en Puerto Rico. Maestra, no sé cómo bregar. No sé cómo bregar en casa con la situación, porque es que estoy cansado, es que nadie me entiende, nadie me comprende. Y todo es que yo soy malo. Y yo decía, tú no eres malo, tú eres maravilloso. Simplemente que estás pasando por algo y no sabes cómo expresarte. Pero es que me da coraje. Yo te entiendo. No, si usted no entiende. Sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por lo mismo que tú estás pasando. Entonces él se me quedó mirando como que, ¿me lo estará diciendo de verdad o me lo estará diciendo porque, pues, para que yo me quede quieto? Y decía, yo también fui niña, también mis papás me hicieron daño, pero mírame aquí, y si yo estoy aquí, tú puedes estar también en el futuro, que yo quiero verte en el futuro, bien, siendo una persona de bien, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Ese nene que va ahí, que a lo mejor le decía, a lo mejor vas a ser piloto, a lo mejor vas a ser un policía, cuando tú me veas viejita, porque no sé por qué los maestros siempre decimos cuando nos vean viejos, pero le decía, cuando tú me veas viejita, tú me digas, ah, esa viejita que va ahí, esa fue mi Missy. Y entonces me recuerdes con amor y cariño, porque yo te amo y te quiero, porque verdad la palabra dice que nos amemos unos a otros. Así que eso fue lo que yo fui implantando en mis estudiantes y también fui llevando a raíz de la vida, diferentes diarios vivir. Me lo, como que me lo guardé en mi mente, en mi ser y dije, todo lo que me pasó mal, yo voy a tratar de amar a Dios, aún que yo fuera lastimada. Amén. Aunque me laceraron físicamente, psicológicamente, yo voy a tratar de que pues lo que a mí me hirió, otros no lo pasen. ¿Por qué? Porque cuando tú sucumbes en esta situación, cuando tú estás en una situación como esta, Rafi, te puedo decir que tu mundo se cae, tu mundo se echa en mil pedazos. Tú no encuentras cómo salir. Tú piensas que te cayó una bomba y que tú no vas a poder salir de ahí nunca. Entonces, es bien duro, es un proceso lento y tardío porque es que no pasa rápido. Aunque tú vayas creciendo, todavía tú sigues arrastrando tu pasado, lamentablemente. Y a veces la gente no lo entiende y no lo comprenden. A veces piensa que tú estás buscando fama o tú estás buscando ser de alguna manera, como decimos en Puerto Rico, el cheche de la escuela o el de la película. Pero no saben lo que realmente uno carga adentro, no saben lo que uno calla, porque fíjate, a veces nosotros miramos el libro y decimos, ay, como le vemos la portada toda maltratada, el libro es malo. Pero cuando tú lo abres y empiezas a leerlo, esa portada que fue maltratada, cuando tú empiezas a leerlo, tú dices, qué maravilla, qué hermosura. No lo tiene por fuera, pero por dentro es lo más hermoso que hay. Y de alguna manera yo te puedo decir que así ha sido mi vida. Un libro maltratado, libro viejo maltratado, de a lo mejor de un estante de una biblioteca, donde fue pisoteado, donde fue tirado, porque a veces, ¿verdad? En la biblioteca los nenes los tiran y los jalan por todos lados, que a veces las páginas se les salen, pero aún las páginas siguen escritas, siguen ahí. Y de alguna manera, pues así soy yo.
Amén, amén. Qué bueno, mis hermanos, los que están entrando ahora mismo, tenemos como invitada a Yerisa Martínez. Fue maltratada, pero al pasar del tiempo, cuando ya está en la escuela, que ya es maestra, deja la ira, deja el dolor a un lado para atender a sus niños, a sus estudiantes. Pero le llegó este caso de este niño que cuando lo ve, es espejo, y quiere plantar esta semilla de amor, de esperanza, que no pase por lo que ya pasó. Y Elisa, todo eso pasó aquí en Puerto Rico. Sí, ¿Cuál fue la causa para tú moverte a los Estados Unidos? ok. Cuando yo me mudo a Estados Unidos, me mudo porque tengo un niño. En aquel entonces tenía aproximadamente, yo te diría que 5 o 6 años, cuando empezó, 6 años, cuando empezó con la diabetes, una diabetes crónica que le llegó de momento. Eh, mi nene no comía dulce, no, sabe, la diabetes de él no vino porque era un niño que comía dulce o estaba haciendo cosas que tenían que ver con el dulce, porque a veces, ¿verdad? Sacamos que la diabetes por dulce. Mi nene fue de hoy para hoy que le explotó. Me acuerdo que estaba en San Juan en una convención de padres de Gestar, la cual yo servía a Gestar también. Y me acuerdo que me llaman y me dicen, el papá de mi nene, me dice, estamos en el hospital, necesito que vengas ahora, el nene se nos va a morir. Y cuando salí, llegué a Humacao, donde estaba el niño, el hospital de Humacao, y cuando entro, me doy con la mala suerte, por ponerlo así, de que me encuentro con la doctora que lo está atendiendo y lo primero que me dice es, mamá, qué bueno que llegaste, porque unos minutos más y recoges a tu nene en la morgue. Y para mí fue chocante y fue duro porque yo dije, se ve, ya el papá me estaba diciendo, el nene está malo, el nene se nos puede morir, porque tenía un azúcar de más de 600, con 6 años, imagínense ustedes, estaba incontrolable, estaba brincando por todos lados, el azúcar no se la podían bajar, no se entendía el por qué tenía el azúcar así. Y recibir esta noticia de esta doctora que pues no tuvo la consideración de que mamá viene estresada, viene desesperada, buscando a su hijo que no sabe dónde está, y que te digan de esa manera, pues es bien duro. El proceso fue bien difícil con el niño porque estuvo de hospital en hospital, estuvo en el hospital de San Jorge, que se dedica a estos niños de diabetes, tuvo diferentes doctores. Dentro de ellos me encuentro con uno en Calley, en el pueblo de Calley, el cual el médico nos expresa a mí, a su papá, que pues que ya con el niño pues no se puede hacer mucho porque necesita mejor medicina, mejor servicio, que Puerto Rico en ese entonces pues no lo tenía bien para bregar con él. Le hacemos hacemos 20,000 cosas para lograr, su papá trabajaba en una factoría, la cual tenía que ver con jeringuillas y cosas médicas. Hacemos de tripas corazones, hacemos muchas cosas, ventas y cosas para poder lograr obtener una maquinita de insulina, que pues le sirviera como si fuera su páncreas. Entonces, la máquina costaba muchísimo dinero, miles de dólares, porque estaba empezando a salir esa máquina. Y pues logramos obtenerla. San Jorge nos ayuda también, pero veíamos que no había avance con el niño. Al no haber avance y ver que el nene se mantenía entre los 600, entre los 500, cada rato en el hospital, cada rato un corre y corre con él, pues, al ser un niño tan pequeño, pues entonces papá y yo nos sentamos y dijimos, tenemos que hacer algo por nuestro hijo porque se va a morir. Y entonces entonces el médico nos hace una carta, nos dice más o menos diferentes lugares donde podíamos llegar a Estados Unidos, que fuera mejor vida para él. A todas esas,
dentro de todo ese listado estaba Boston, estaba Connecticut, estaba New Jersey. So, pues yo dije, pues, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar a la familia de mi papá, que vive en New Jersey. Y yo dije, pues, vamos para allá, porque pues obviamente para eso tú tienes que saber a dónde llegar, porque sin dinero y sin nada, pues imagínese. Pero gracias a Dios, un tío nos acepta y llegamos a New Jersey, a Passaic, New Jersey. Nos fuimos con la esperanza de que nuestro hijo se salvara, nos fuimos agarrados de Dios, de que Dios fuera el que hiciera todo, porque pues en verdad lo que estábamos viendo era bien difícil. Y solamente Dios podía hacer ese milagro. Y yo pues tenía un poquito de miedo y voy a ir un poquito atrás, Rafi, porque ya yo había perdido una niña cuando estaba en high school. Yo quedo embarazada estando en grado 12, y lamentablemente mi embarazo fue muy duro y a los prácticamente ya 6 meses, casi ya rondando para los 6 meses, siempre el médico me decía, el doctor que me estaba atendiendo me decía que mi embarazo iba a terminar a los 7 meses de embarazo, que era que iba a dar a luz 7 mesinos. Entonces yo no entendía, pero yo decía, bueno, él es el doctor, porque uno ingenuo al fin no sabe de la vida, pero él es el que sabe. So, me fui a preparar las cosas del baby shower y todo esto. De Yabucoa viajo a Guayama, al mall a comprar unas cositas, pero lamentablemente ese día se convierte en la peor desgracia de mi vida. Llego al mall, ese día le digo al que era mi esposo, voy a entrar al baño, me siento un poco rara, entro al baño y cuando entro siento como si tuviera la cabeza de la bebé saliendo y estoy comienzo a sangrar y yo dije, ay, ¿saben? De alguna manera en mi inocencia digo, la bebé se me está saliendo porque sentí algo duro. So, cuando salgo, una señora me ve y me dice, hey, ¿tú te estás pariendo? Como dicen en Puerto Rico, ay, mija, ¿tú te estás pariendo? Y yo le digo, yo creo que sí. Y entonces, pues, arranco y la señora dice, mira, aquí al frente hay un hospital, cruza con ella. So, llego a un hospital de Guayama, Santa Rosa, ya ese hospital no existe. Y cuando voy a ese hospital, lamentablemente, entre el médico que me atiende, empieza a pelear con el médico que me estaba atendiendo el embarazo, no llegan a un acuerdo y al no llegar en un acuerdo de que si me trasladaban en Aromet o en ambulancia para el hospital, pues lamentablemente comienza el proceso del parto. Pero ese parto vino bien difícil porque la nena no venía de cabeza, obviamente todavía no estaba para nacer, y la nena venía parada. A todas estas yo siento a mi niña moverse. Cuando subimos al cuarto para el parto, a mí me ponen en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico y en todos lados, cuando la mujer va a parir, siempre la ayudan con un poquito de anestesia o con un poquito de epidural. Y lamentablemente, pues te puedo decir que a Yerisa, pues en vez de ponerle una, le pusieron aproximadamente como 7. Yo sentía que iba a explotar. La mujer que ha estado embarazada, que ha pasado por el proceso del parto y ha tenido la oportunidad de tener este medicamento encima, sabe que es tú te sientes como una bola, que te la inflan y te pone bien dura. Pues así yo sentía mi barriguita, pero la nena en todo momento estaba, aunque ya las membranas se habían despegado, ya se movía. So, yo en mi ignorancia, yo decía, bueno, pues se va a salvar porque todavía la siento. Entonces, me acuerdo que veía unos programas de embarazo y veía que estas mujeres gritaban y decían, el bebé se te está subiendo porque está gritando. Pues yo comencé a gritar. Yo dije, pues voy a gritar porque si las mujeres pariendo sube, pues mi bebé se va a salvar. Déjame empezar a gritar. Y en mi ignorancia empecé a gritar y ya parece que la enfermera se dio cuenta de eso. Me dice, por más que grite, el proceso va a pasar. Y entonces, pero no me decía que es que le iba a perder. Y yo le digo, ok, se coge fuerza, no la desgaste para que puedas tener el parto. Pero en este momento el que me está atendiendo introduce una varita que ellos usan para romper la fuente de la mujer
Y yo empiezo a ver su rostro y empieza a llorar y me mira y yo dije, algo malo va a pasar. Y entonces me dice, si tú no pujas ahora, yo tengo que abrirte. Y ya al papá de mi nena ya le habían dicho que pues, te dan en ese momento te dan a escoger entre mamá o bebé, pero el doctor fue claro con él y le dijo que aunque él escogiera la bebé, pues no se iba a salvar. Que más bien yo tenía la oportunidad de más adelante, pero es un proceso duro porque imagínate decirte a ti, varón, estás esperando tu primera criatura, so, te podrás imaginar cómo él se pudo haber sentido de que por más que quiera escoger algo, es difícil, aunque yo siempre le decía, escoge el bebé. Y pues lamentablemente cuando comienzo a dar, me empiezan a dar las contracciones, empiezo el proceso del parto, lamentablemente las piernitas de la nena se movían, yo la sentí, yo quería agarrarla y jalarla, pero lamentablemente por alguna razón la clavícula se le tranca y se parte su clavícula y lamentablemente ahí pues mi nena muere automáticamente. Ya cuando ella nace yo no escucho llanto, yo no escucho nada, simplemente la vi ya sin vida. Fue un... Mi hermano, tenemos hoy como invitada a Erika Martínez. Está contando un testimonio de ese proceso de dolor, de cuando está en Puerto Rico, que le dicen que está embarazada, que hay una nena. Como toda madre, me imagino esa emoción, esa alegría, pero tiene en su mente también su pasado, porque no ha sanado del todo. Pero ya se puede decir que suena algo muy como crudo de que ya Dios tenía un propósito. Tenía un propósito con Yerisa en ese momento cuando la nena nace, ¿verdad? Muerta, porque es la palabra, se parte la clavícula y ya no pudo respirar más nada, bebé, de 7 meses, si no me equivoco. Y Yelisa nos está contando ese proceso. Yelisa, en ese momento, después que pasa, que te llevan al cuarto, que ya tú estás en recovery, te estás recuperando, poquitito a poquitito, que ya me imagino esa noticia tan dolorosa. ¿Qué te pasó por tu mente? Pues mira, te puedo decir que renegué de Dios. Ahí es donde comienzo ya de alguna manera y lamentablemente por ese proceso, como acabas de decir, cargando el pasado, ahí es donde comienzo de alguna manera a odiar a Dios. Porque empiezo a cuestionarme por qué, por qué me sigues haciendo daño, era lo que en mi mente estaba. Y te puedo decir que fue muy duro, porque entonces ya ahí comienzo nuevamente con pensamientos suicidas, porque entonces ya yo no le encontraba sentido a la vida. Yo decía, bueno, todo lo que pasé, todo el daño que me hicieron, que me marcaron, todo ese daño que me hicieron todas esas personas, y ahora donde puedo encontrar, hacer mi vida y poder tener una familia, ahora tú me quitas lo que yo más amo. O sea, yo sentí en todo momento que Dios continuaba quitándome, de alguna manera culpé a Dios de que se me quitara mi inocencia, mi niñez, y ahora Dios me quita a mi nena. Y para peor aún, el proceso de mi nena fue un día 3 y yo cumplía año un día 5. So, estaba a flor de piel. Estaba de que no quería saber de nada, de que no quería saber de Dios, no quería escuchar nada que tuviera que ver con Dios, porque de alguna manera yo castigaba a Dios con eso. Y en ese momento que ya te dan de alta y que, como tú dices,
castigando a Dios, echándole la culpa aquí y todas estas cosas. Empezaste a tomar pastillas. Pues mira, sí, muchas veces intenté tomarme muchas de cantazo para acabar con mi vida. Eh, y me acuerdo que una vez estaba con el que era mi esposo y él se dio cuenta y me las arrebató, me las quitó de las manos. Y él, pues, como era una persona que fue criada en la iglesia católica, sus papás son bien religiosos en cuestión de la iglesia católica. Ya él tenía una base, ¿verdad?, sobre Dios más sólida que lo que yo podía tener. Él siempre, pues, a pesar de que estábamos pasando por ese proceso duro, pues trataba de darme palabra, de darme aliento y decirme, Dios está aquí, Dios está aquí. Pero me acuerdo que en una ocasión empezó con eso y a mí me dio tanta rabia, Rafi, de que yo tenía en aquel entonces, siempre acostumbraba a tener un crucifijo de Dios encima de mi cama. Y mi coraje fue tanto, pero yo creo más bien, y lo digo ahora, que creo que fue el enemigo, porque es que el enemigo siempre se mete por donde no debe de meterse. Y como yo estaba tan frustrada, tan cargada, tan sin ganas de vida, me acuerdo que mi coraje fue tanto que lo agarré y yo le empecé a decir a él, ese es el Dios que tú le sirves, el Dios que te quita a tu hija, el Dios que me ha hecho tanto daño. Y me acuerdo, Rafi, con dolor en mi alma lo digo, y me arrepiento todavía el sol de hoy, que lo cogí, lo restrayé, lo rompí en 1000 pedazos. Y me acuerdo que él se sentó en la cama y empezó a llorar y me decía, no hagas eso, te vas a arrepentir, no hagas eso. Dios no tiene la culpa. Aún él pasando por el mismo proceso que yo, él reconocía que Dios no era el culpable, pero yo en mi mente sí seguía machacándole con que sí, que Dios era el culpable porque Dios permitía, porque en mi mente no podía coincidir de que yo pasara por tantas desgracias una y otra vez, una y otra vez. Amén, amén. Y después de ahí me contaste, mi hermano, porque siempre yo hago una pre-entrevista, ¿verdad? Para que esto sea bien familiar. No, no es que no piensen de que, Jafi se la saca de la manga. No, no, no. Yo siempre hago las pre-entrevistas para el día antes y siempre se me olvida una cosa, ella me recuerda otra cosa, para que sea una entrevista bien friendly. Hay una parte que tú me contaste que le querías ver arriba a alguien. Oh, sí. Ya esto es, eso pasa antes de irme a New Jersey. Yo pues servía para gestar como mamá voluntaria. Y ahí fui subiendo de posición en Gestar. Y entonces me acuerdo que estaba en el grupo de la directiva de padres. Teníamos que ver con las graduaciones y cosas así. En esta directiva, pues mi función era llevar lo que el sitio necesitaba, el salón necesitaba, las carencias que tenía, llevarlo a San Juan, que es donde se reúnen los padres, comité de padres, para buscar ayuda para que se le pueda dar a ese salón. O sea, yo no tenía que ver con nada de dinero, con nada de clase graduanda, simplemente era equipar el salón, ayudar en todo lo que fuera, tanto el salón como el pueblo donde yo pues, vivía en ese entonces y pertenecía con los Gestar. Entonces, me acuerdo que una de las mamás, que era la presidenta, ella antes era mi amiga, hasta ese día, no sé por qué, a ella le dio con otras compañeras decir que yo había tomado un dinero, pero yo no tenía nada que ver con la directiva de dinero. Entonces yo le digo, es que yo no he cogido nada, o sea, yo no tengo nada que ver en eso, pero la persona siguió, no sé qué era lo que pasaba con esa directiva, pero a alguien había que achacarle algo, ¿no? Entonces, tú me puedes acusar a mí, Rafi, de todo, pero una cosa yo no te voy a permitir y es que me acuses de ser ladrona. Entonces, yo dije, no, yo podré ser cualquier cosa menos ladrón. Y eso pues me enojó tanto que yo le digo a la maestra, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a mi hijo ahora, pero yo voy a virar. Y le dije a ella, yo a ti te voy a decir una cosa, es mejor que cuando yo vire tú no estés porque es que te voy a acabar. Yo voy a acabar contigo. O
Ahí yo empiezo otra vez a estar otra vez en escuela, como uno dice, en la escuela elemental, en high school peleando. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a acabarla. Y me acuerdo que me monté en mi carro, enfogonada, llegué a casa de los que eran mis suegros, suelto al muchacho. Y en ese mismo día, lamentablemente, pues yo había estado con mi psiquiatra, porque pues a raíz de todo esto, pues me atendía psiquiátricamente. Entonces me acuerdo que la psiquiatra ese día me había dado unas pastillas y yo le di, yo del coraje la llamo y yo creo que ahí, ¿sabes qué, Rafi? Yo creo que eso fue Dios quien hizo que yo hiciera eso. Ahí yo la llamo y le digo, mira, doctora, yo necesito que usted me cambie las pastillas, me las doble o la triplique, porque a mí esa dosis no me va a hacer nada y ahora mismo voy en camino a matar a alguien, porque lo que quiero es matarla y le voy a caer encima. Entonces ella me dice, cálmate, porque toda esa, ella era mi doctora, pero también fue mi vecina y sabe toda mi trayectoria. Entonces me dice, cálmate, cógelo con calma, todo va a estar bien, y empieza a darme palabras. Y yo que no, que iba a lo que decía era voy a matarla, voy a matarla, voy a matarla. Y entonces, en el proceso de hablar conmigo, ella me dice, y ya yo estaba de camino, porque le dije, si no la encuentro en el salón, voy a buscarla a su casa porque sabía dónde vivía, y me la voy a llevar a ella y el que esté también. Y en ese momento, cuando llego a la casa de la persona, que me quedo en la entradita, la doctora sigue conmigo hablando y me dice, vete para tu casa, que yo voy a llamar ahora a tu esposo y yo te voy a internar. Tú no vas a hacer nada, deja que yo bregue contigo, yo te voy a internar. Y yo, pues fíjate, yo creo que Dios fue el que me habló de alguna manera, porque en vez de hacer lo que iba a hacer, sí me fui para mi casa, se le llama al que era mi esposo llega rápido y pues lamentablemente por primera vez, pues piso un hospital psiquiátrico, que no es nada de lo que veía en las novelas, ni en las películas. Eso es falso, todo lo que uno ve. Cuando uno está ahí es diferente. Sí que hay niveles de personas más severas, otras moderadas y unas leves. Pero en este caso, gracias a Dios que yo voy voluntariamente, no me llevo ninguna ambulancia, porque si me hubiese llevado una ambulancia, me hubiesen metido para el nivel psiquiátrico que estaba muy alto, que ahí pues te quitan la ropa, te amarran y todas estas cosas. Y pues yo voy directamente con el que era mi esposo, me reciben y me dicen, ¿por qué tú estás aquí? Y yo, pues, boricua al fin. Le digo, porque quiero matar a una y quiero reventarla. Y me dice, sí, pues vente, que aquí es que te vamos a ayudar. A todas estas yo estoy todavía con mi coraje, pero no estoy asimilando dónde es que estoy metida. Y cuando empiezan a quitarme todos los cordones de los tenis, empiezan a quitarme ropa para cambiarme, porque entonces en estos lugares tú no puedes tener nada que ellos puedan entender que tú puedas hacerte daño, puedas hacerle daño a otro. Y entonces empiezan a hablarme, a hacerme preguntas y cosas. Y pues lamentablemente ese coraje, esa ira que me dio, te puedo decir que me mantuvo 17 días en un psiquiátrico. Pero lo raro de esto es que tenía que pasar. ¿Por qué digo que tenía que pasar? Porque como dijimos, siempre Dios tiene propósito. Y pues Dios siempre me ha utilizado de la manera que Él entiende, pero siempre me ha utilizado. Cuando entro a este psiquiátrico, me acuerdo que están todas las muchachas, a la hora que yo llego, eran como las 7, esa es la hora de administrar medicamentos, y llegan una sinnúmero de mujeres, igual que yo, pero unas llegaron pues, una por ambulancia, otro por otro lado, y llega una mujer muy robusta, y empieza a dar cantazos, rompió hasta una ventana, y yo dije, si esa mujer se me pega, yo que estaba con rabia, dije, esta la mato yo aquí. Pero a ella se la llevaron al nivel intensivo, y allá estuvo con las personas que verdaderamente sí estaban dementes, porque a veces hay gente que se hacen los locos, pero no es hasta que llega ese punto que dice, no, perdón, era relajo. Ella llega, la mandan para allá a ese primer piso y llega otra muchacha joven, violenta también, igual que yo, y yo dije, a esta como le toque conmigo, como somos las nuevas, nos van a poner juntas y a esta la voy a reventar yo. Y cuando ella estaba así con actitud, nos dicen, ustedes dos van para el mismo cuarto. Y yo dije, ahora es que yo voy a reventar.
Y yo la veía bien agresiva y yo le digo, yo te voy a decir una cosa, mija. Tú en tu cama y yo la mía. La que tú cruces para acá, aquí yo vine porque quería matar a una. Si no quieres ser la muerta tú, mira a ver lo que vas a hacer. Y la muchacha con su cosa, pero de alguna manera Dios me tocó porque mientras yo la iba viendo, algo en mí me decía, pregúntale, ¿qué le pasa? Y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás así? Después de un rato, y me dice, no, porque tuve una situación con mi pareja y de verdad que lo que quiere es reventarlo. Y ella tenía un lápiz y ella empezó a escrachar la pared. Y yo dije, bueno, déjame llamar a la enfermera y decirle que esta tiene un lápiz porque esta me lo va a espetar o yo solo espeto a ella porque pues uno en la demencia, a ella yo digo, ya yo estoy en un lugar psiquiátrico, aquí puede pasar algo. Y yo le digo, ya bueno, mija, tú puedes arrastrar el lápiz todo lo que tú quieras, la que tú cruzas, vuelvo y te digo, yo te puedo escuchar, pero si tú te pones, aquí nos vamos a reventar las dos. Y seguí, entonces le quito el lápiz, empiezo a hablar, le digo, pero cuéntame, dame el lápiz acá, ¿qué te pasa? Cuéntame qué te pasó, porque lo mío fue por una zángana, pero cuéntame tú qué te pasó. Y empezó a desahogarse conmigo y termino yo de mi cama, termino en la de ella. La que crucé la línea fui yo. Termino en la de ella y le digo, ¿te puedo abrazar? Y la abrazo. Y ella empezó a llorar y yo le digo, tú eres hermosa, ¿por qué tú le das oportunidad a él que haga contigo lo que quiera? Si tú eres una mujer bella, si Dios te hizo, mira qué hermosa tú eres, mira tu pelo, mira tus ojos. Y empecé a darle palabras de elogio. No pierdas la cordura, no pierdas la cabeza, porque, pues mira, ahora tú estás aquí, sabrá Dios si él está apariciando. No vale la pena, tú tienes un bebé, ella tiene un bebé en ese entonces, le digo, no vale la pena perder tu bebé, perderlo todo por una persona así. Más bien, échale ganas. Y empecé a darle palabras, hasta que nos hicimos las mejores amigas porque estábamos en el mismo cuarto. A todas estas hay un área de ver televisor y ahí la mayoría de las personas que habían eran mujeres, todas en el área de mujeres, y eran mayores todas. Eran muy pocas las jovencitas que habíamos. Entonces, yo te diría que si habíamos como 5, era mucho. Y ellas empezaron a pelear, entonces ella me decía, vamos a ver televisión, y yo con que no quería ir para allá, porque pues, estaba escuchando los gritos de ella y no quería ir para allá. Me dice, no, vamos un ratito. Pues, cuando fuimos en el ratito, pues nos sentamos en una mesa donde habían ciertas mujeres, y dentro de ella había una jovencita más, y yo la veo a ella bien cabizbaja, casi no hablaba, y yo le digo, ¿qué le pasará a ella? Le digo a la muchacha, ¿qué le pasará a ella? Porque ella es tan joven y aquí. Y ella tenía una pelea con su noviecito. El novio la había dejado y ella no pudo soportar el dejar la relación. Y empezamos a hablar y a todas estas, no sé por qué, pero todas me cogieron como que la sister del grupo, la hermanita. Y yo me acuerdo que yo tenía muchos libros de pintar, yo me pasaba pintando. Y dentro que estoy pintando, yo le digo a la muchacha, no sé, veo que esa muchachita que estaba sentada con nosotros, veo que ella entra al cuarto y empieza a hablar con nosotras, pero de momento yo la miro y yo en su mirada veía otra cosa. Yo no veía que era una mirada normal, era una mirada como maligna. Y yo le digo a ella, yo no sé, pero esta muchacha se va a hacer algo. Yo veo que esta muchacha se va a hacer algo. Y de momento la nena se va, la muchachita se va para su cuarto y algo en mí se activó y yo dije, me voy detrás. Pero ya cuando voy detrás, la muchacha con si no me equivoco, era un tenedor, ella lo cortó y no sé cómo, de qué manera guayó, que casi era casi un cuchillo, y empezó a hacerse marcas en la muñeca. Y ya tenía una de las sábanas, la tenía puesta cerca de la ducha. Y yo arranco para allá corriendo y yo digo, ay, y empecé a gritarle, esta se va a volcar, se va a matar, se va a matar. Pero a todas estas viene la enfermera corriendo y yo le digo, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y empiezo con ella también a darle palabras. Entonces la enfermera me acuerdo que me jala y me dice, vente para acá, que digo, dame el cuchillo, dámelo.
Y ella me decía, vente para acá, que tú no puedes hacer esto porque tú estás aquí. Y yo le digo a ella, le digo a la enfermera, ¿usted cree en Dios? Déjeme hablar con ella. Déjeme hablar con ella. Y ella, no, déjeme hablar con, si después de esto usted hace lo que usted quiera hacer. Y empecé yo a hablarle, yo, por favor, dame el cuchillo. Tu vida es valiosa. Si Dios no te quisiera, hace rato te hubiese llamado. Y empecé a decirle cosas así, hasta que la muchacha cede y me da el cuchillo. Y yo la abrazo y empieza a llorar, pero a todas estas ya vienen las personas a ponerle la camisa de fuerza. Y yo le digo, espera, antes de que se la ponga. Yo le digo, déjame orar por ti. Y empecé a orar. A mí se me olvidó de por qué yo estaba y yo comienzo a orarle, comienzo a administrarle a ella, empiezo a hablarle y le digo, todo va a estar bien. Dios tiene el control de tu vida, déjate guiar por él. Sé que lo que estás pasando es duro, no puedo decirte, lo conozco porque pues no he tenido esa situación, pero estoy contigo, estoy aquí, no estás sola. Y pues de alguna manera Dios puso, ¿verdad?, su mano y pude entender que pues esos 17 días que yo estuve ahí no fue casualidad, no fue porque pues tenía que matar a una, sino más bien tenía que evitar que alguien muriera. Y Amén, creo pues amén, que Dios me puso en ese lugar para eso, gloria a Él. amén. Que me viene a la mente, Elisa, que esta misma, esta misma historia, esta misma testimonio, esta misma vida que te pasó, le pasó al rey David. Cuando cuando era David, no cuando era rey, cuando era David, que Dios le dice, este va a ser el próximo rey de Israel. Pasaron muchas situaciones, pero llegó un momento dado que él sintió dejarse la barba y hacerse el loco porque lo iban a matar. Pero él no sabía que había un proceso en el Señor. Pero después, en un momento dado, él se esconde en una cueva y Dios le envía, si no me equivoco, 300 soldados. Pero era la zahorria, era lo peor que había para ayudarlo, para hacerse grandes en la vida. ¿Qué pasa? Dios, no podemos entender, dice, mis caminos no son como tus caminos y mis pensamientos no son como tus pensamientos. Vemos que Dios te pone en capestrano para salvar una vida. No lo vamos a entender, pero eso fue lo que pasó. Así Te mismo puso en es. capestrano para salvar una vida. Después de los 17 días, ¿qué pasó después? Cuando saliste de capestrano. Pues mira, cuando salí, salí triste y alegre a la vez. Alegre porque pues podía ver a mis hijos nuevamente. Tenía el nene y la nena. Pero triste porque todavía dejaba a esas compañeras que estaban ahí, que necesitaban de palabras, aunque a nosotros se nos daban, ¿verdad?, muchos talleres y se nos hablaba, pero no hay nada mejor cuando una persona igual que tú, pasando más o menos por la misma circunstancia que tú, te habla y te dice, todo va a estar bien, estoy contigo, no estás solo, pues tú de alguna manera tú haces un vínculo con ellos también, de hermandad de alguna manera. Y pues me sentía triste porque las dejaba. Ahora bien, una vez salgo a la libre como digo, a la vida real, fíjate, Dios me pone con esta muchacha de frente, por la cual yo entré. Y fue bien raro, pero bien tranquilo a la vez, porque entonces ella me pide perdón por haberme alterado de esta manera y que no había sido su intención, porque en algún momento fuimos amigas. Entonces, yo le dije que no, que todo estaba bien y que pues ya había pasado y que pues Dios sabía lo que iba a pasar, pero que me sentía dolida y que pues lamentablemente la prefería de lejos. Ahora bien, luego de eso, yo comienzo a hablar con el que era mi esposo y yo le digo, ¿tú sabes qué? Yo quiero hacer un retiro. En Puerto Rico hay, ¿verdad? Los que son católicos, para ese entonces yo profesaba en la iglesia católica, siempre se hacían muchos retiros, estaba un Juan 23,
un Manresa, todo esto, y yo comienzo a pedirle a él que me ayudara a buscar para un retiro en Juan 23, porque yo quería sanar, yo quería quitarme todas estas cosas que había pasado. Y yo entendía que en ese retiro era donde yo iba a encontrar lo que yo estaba buscando, que era paz para mí. Se da la casualidad de que pues hablo con unas personas, me llenan la ficha, como le dicen, el papel. Me dice, bueno, yo te puedo llenar la ficha, pero va a tardar un tiempito para poder hacerlo. Déjame averiguar a ver. Y digo, no, pero es que yo lo necesito y es ya, mira, y le empecé a contar lo que me había pasado. Y estas personas, pues, fueron y llevaron la voz, regaron la voz y me permitieron hacer el retiro. Cuando voy a este retiro, un retiro espectacularmente hermoso en todos los sentidos. Desde que tú llegas hasta que se acaba, de verdad que tú tienes un encuentro poderoso con Dios. Amén. Y la noche antes de yo salir de ese retiro, el sábado en la noche, hay una parte donde se hace en el retiro, donde tú estás cara a cara con nuestro Señor, ¿verdad? Y tú puedes expresarle todo lo que tú sientes, todo lo que tú tienes. Y me acuerdo que yo caí de rodillas ante Él, donde yo le decía que me perdonara, donde yo le decía a un Dios, Dios mío, yo sé que no soy digna de ti, pero yo te necesito. Yo no quiero seguir cargando con esto, ya yo no puedo más. ¿Cómo yo puedo sacar esto que yo tengo? Y empecé a llorar y a llorar y me acuerdo que las personas que estaban administrando y bregando me dieron palabras, me empezaron a decir que todo iba a estar bien, que iba a sanar, que era el momento de abrirle la puerta del corazón al Señor para que entrara, que solamente cuando yo lo dejara entrar yo iba a poder ver su manifestación en mí. Y así hice. Cuando salgo de este retiro, para la gloria de Dios, este retiro me llegó muy hondo, me liberó mucho. Y me acuerdo que le digo a mi ex esposo, le digo, mira, yo quiero que la primera parada sea en casa de mi papá. Él me mira como que, ¿en serio? Yo le digo, el motivo de mi retiro fue ese. Entonces me acuerdo que ya mi papá se había casado con otra señora, mi papá ya estaba en los caminos del Señor. Y entonces yo le digo, yo voy a hablar con usted, pero yo quiero que usted escuche, yo llevo unos discos y le digo, yo quiero que usted escuche dos canciones que tengo, no hable, simplemente escúchela. Y después que esas canciones terminen, yo quiero que usted me deje hacer lo que yo quiero hacer y decirle lo que yo quiera decirle y que no me interrumpa. Después que yo termine, usted habla. Y él se me quedó como que, ok, y me acuerdo que en el medio de su sala, yo estoy con mi nena, mi nene y mi ex esposo. Y la primera canción que le puse fue la canción de Mi Querido Viejo. Y él empezó de alguna manera a llorar. Y le pongo otra canción más. Y cuando termino, me acuerdo que le digo a su esposa, ¿me puede buscar una ponchera? ¿Sabes? Una ponchera, ¿verdad? Un balde. Y le digo, ¿puede buscar una poncherita? Y para echarle, ¿me puede echar agua ahí? Y ella me quedó como que, tráigamela antes de hablar con papi. Y ella, muy obediente, fue y la buscó, me la trajo. Él se sentó. Le digo, yo no sé qué tú te sientes. Se sentó. Ni sé qué tú vas a hacer. Porque aunque él estaba en su iglesia y todo, mi papá tiene su carácter también. ¿Y qué tú vas a hacer? Y yo, déjate llevar. Espérate. No me ajores. Que todo va bien. Te dije que esperar a cuando yo termine, tú haces las cosas. Y le quité sus sandalias, su chancleta, y le comienzo a poner los pies en el agua. Y yo empiezo a limpiar sus pies. Mientras había puesto una canción de instrumentación mientras lo hacía. Mientras le estoy echando el agua, él empieza a llorar. Me dice, ¿qué tú haces? Y yo, estate quieto, quédate ahí. Y le dije, yo vengo a echarte agua, yo vengo a ungir tus pies, pero vengo a decirte que te perdono. Te perdono por el daño que me hiciste. Perdono el daño que
que causaste en mi vida hasta el día de hoy. Con esto vengo a decirte que lavo tus pies como se le lavó, como Dios, como Jesucristo le lavó los pies a los discípulos en un momento. De igual manera yo lo vengo a hacer contigo, en honor a Él, porque lo recibí a Él y como lo recibí, yo tengo que empezar a demostrar que Él anda conmigo. Y de la única manera que yo puedo hacer esto es perdonándote, porque perdonándote a ti, yo me perdono. Y él empezó a llorar y me levantó del piso y que yo no hiciera eso, que por favor parara. Y empecé a decirle cosas que brotaron de mi corazón, tú sabes, de que lo perdonaba, de que lo amaba, de que lo quería, aún sabiendo quien me había hecho daño había sido él. Que yo, la gente dirá, pero es que tú no tenías que pedirle perdón porque quien te hizo daño era él. Sí, es cierto, para los ojos del hombre, pero para los ojos de Dios es diferente. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad? En su palabra, que amemos unos a otros y que perdonemos unos a otros, porque, ¿verdad? Dentro de todo, el Señor nos dio una oración muy poderosa, la del Padre Nuestro, en la cual muchas veces nosotros la mencionamos, muchos la hacen porque se la aprendieron y es la que le enseñaron para comunicarse con Dios. Hay personas que la hacemos, que cada palabra que mencionamos tenemos la conciencia de que cada palabra tiene un peso grande. Y entonces muchas veces decimos que Dios nos perdone como, ¿verdad? Perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores y lamentablemente sin querer somos hipócritas. Porque cuando nos pasan estos sucesos en la vida, nosotros no perdonamos, nosotros tenemos rencor. Y sin embargo, en la noche o en el día, le pedimos a Dios que Él nos perdone, porque perdonamos a otros, pero no lo hacen realmente. Lo dicen por decir la oración, pero no porque la están viviendo realmente en su corazón. Entonces, yo tenía esa oración en mi mente y yo dije, para yo poder ser libre, yo tengo que perdonar a quien me hizo daño. Yo tengo que perdonarlo, ¿por qué? Primero porque es mi sangre, porque en mis venas pasa su sangre. Y ese es el papá bueno o malo que Dios me puso. Que no entendía en un momento por qué me puso esos clases de papá, pero es que tenían que llegar a mi vida para ser lo que soy hoy. Y que gracias a ello aprendí mucho. Entonces, ese proceso de hacer esa limpieza de los pies, de alguna manera me sirvió para sentir paz en mi ser, en mi interior, en mi alma. Y de ahí yo te puedo decir que de alguna manera fui fortalecida, porque pude de alguna manera como que sellar esa cicatriz. Amén, amén. Eso es lo mismo cuando Jesús en la cruz del Calvario le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los perdonó en la misma cruz del Calvario. Eso es bien bonito porque uno de los mandamientos es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, si yo no me perdono, ¿cómo yo puedo perdonar a los demás? Y tú para poder perdonar a tu papá, en tu interior tuviste que perdonarte tú misma. Hay una película, no sé si tú la has visto, Elisa, se llama The Shack, La Cabaña. Sí, la vi. Sí. La película es con el perdón, es cruda, tiene que ver con el perdón, pero tiene que perdonarse él mismo para poder perdonar a su papá, para poder perdonar a todos los que lo lastimaron. En este caso fuiste tú y mujer. Tuviste que perdonarte tú misma para poder perdonar a los demás y ser libre en tu interior. Porque había unas heridas muy fuertes desde chiquita, pero ya adulta, en ese retiro, estamos hablando de Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, yo toco las puertas, el que me deje entrar, yo cenaré con él y él cenará conmigo. En ese momento, tú dejaste que las puertas de tu corazón, Jesús entrara a tu vida. Y ahí empezó esa transformación de perdón. Para poder culminar, porque yo sé que el tiempo avanza y yo sé que mañana hay que trabajar y yo sé que esto es un poco a poco, ¿Qué tú le puedes decir a la gente que te está viendo, Yalisa?
Como yo le digo a todos, y te lo digo a ti, lo bueno que tiene Facebook, lo bueno que tiene YouTube, lo bueno que tiene Instagram, que los videos no se borran. Ujú. Los videos siempre siguen, siempre siguen, siempre siguen, pasa el tiempo. Eh, no sabremos si en un futuro, de aquí a tantos años, este mensaje a alguien impacte, Ujú. ¿verdad? Que ahí es que viene el detalle. El mensaje, ya la gente ha conocido quién es Yelisa, su rencor, su odio hacia el Señor, cómo tuvo ese encuentro con el Señor y lo que ha logrado ahora íntimamente con el Señor y esa Amén. limpieza con el Señor. ¿Qué tú le puedes decir a la gente que te está viendo y que un día te van a ver? Esas mujeres que han sido lastimadas, pero no tienen un norte, todavía tienen, pasan tantos años y tienen ese rencor encima, pero no tienen ese norte. Tú lo encontraste porque lo Ujú. deseaste, Eso hace. pero no lo tienen. ¿Qué tú le puedes decir a esa mujer? Mira, en la Biblia dice que Dios está cerca para construir el corazón hecho pedazo, ¿verdad? Y que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Así que a ti que me escucha, a ti que me ves, a ti te digo que te invito a que dejes que Dios entre en tu vida, permite que te sane mentalmente, espiritualmente, que pueda tomar tu alma que se encuentra fatigada y reconstruirla con su amor. Eh, tú tal vez, ¿verdad? Tu corazón está dolido. eh, Te puedo decir que Dios lo puede restaurar y sé que pondrá su mano sobre ti para darte paz interior. A ti te digo que Dios es un Dios eterno, que es un Dios bueno, un Dios bondadoso. Eh, Te invito a que vayas ante su presencia para que sanes y que tu corazón y todo el recuerdo que haya sido lastimada, que haya sido humillada o humillado, la situación que hayas pasado, que todo lo pongas en la mano de Él. Eh, que permitas que su espíritu entre en ti, se lleve todo el dolor, todo el cansancio, el desánimo, la depresión, lo que esté afectando tu vida y todo tu ser. Que Dios extienda su mano, ¿verdad? Yo le pido a Dios que Dios extienda su mano, te extienda la mano sobre cada uno de ustedes que hoy están pasando por una situación similar o pasando por una situación como esta, que sea renovado, que en tu vida Dios ponga una mirada de bondad y te construya en tu interior. Sé que sanarás cada una de tus batallas, cada una de tus heridas. Que Dios se llevará lo que te ha lastimado, todo lo negativo el Señor se lo llevará, todo lo que te haya afectado, porque lo primero de todo es que reconozcamos que Él es el Dios Todopoderoso, reconozcamos que Él es el único que puede sacarnos de cualquier situación, de cualquier valle, de cualquier depresión, de cualquier cosa. Él es el único que nos puede levantar, que nos puede restaurar, que nos puede sacar. Eh, Dios conoce, a ti te digo que Dios conoce lo profundo de tu ser. Él sacará de tu mente y de tu corazón todo que te afecte. Él lo sacará todo. Todas las dificultades y de verdad yo te pido que tú le pidas a Dios que te sane desde adentro, porque estas marcas, estas cicatrices que nos deja la vida en el transcurso de la vida, solamente una sola cosa, una persona en la que lo puede sanar. No lo sana pastilla, no lo sana psiquiatría, no lo sana doctor, no lo sana nadie, solamente lo sana Dios. Y a ti pues te puedo decir eh, que a veces podemos haber personas o puedan haber personas que estén por este mundo vagando, tal vez sin, como dice Rafi, sin un rumbo fijo y sin dirección. Pues a ti te digo que el Señor sea el conductor de tu vida, que te lleve
que Él sea el que lleve el timón de tu barca, pero no solamente que la lleve, sino más bien que la lleve al lugar correcto, que es ese barco que está a la deriva, lo pueda llevar que la haga navegar en una dirección correcta y pueda llegar a un puerto seguro. No creas que estás solo, no creas que eres el único que ha pasado por esto. Mi experiencia, mi vida, que la he vivido, que la he compartido contigo de alguna manera, tú que me oyes, te puedo decir que todo es un proceso, que no entendemos, que no sabemos, pero que Dios tiene el control. Que lo que no te mató ayer, hoy tampoco te matará. Más bien que lo que te sucedió ayer es lo que hoy te va a hacer fuerte. Es lo que en el futuro te va a levantar. Y aunque tus ojos no lo vean ahora y no lo entiendas y pienses que tu mundo se ha caído, yo estuve ahí, yo me caí también. Pero Dios me levantó. Dios me restauró y Dios me posicionó, y de la misma forma que Dios hizo conmigo, hoy yo declaro y hoy yo profetizo que de la misma forma que Dios me liberó de la muerte y me liberó de todo eso, hoy Dios lo hará contigo. Hoy Dios te levanta y hoy Dios te dice, hoy tienes una nueva oportunidad. Abre la sala, empieza a volar, anda, échale, dale ganas, que no estás solo, no te he dejado, siempre andaré. Hay un versículo, ¿verdad? En Deuteronomio 31:8, donde dice que Jehová va delante de ti y que Él estará contigo y que no te dejará, no te desamparará. Que no temas porque Él está contigo. Así que yo te puedo decir que Dios estuvo conmigo, que yo conozco un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que cuando promete lo cumple. Y hoy yo te puedo decir en carne propia que hoy yo soy libre, que hoy las puertas se abrieron, que las cadenas se rompieron como se rompieron con Pablo y Silas. Así que de igual manera tu vida hoy es un proceso que no entiendes, pero mañana es lo que te va a hacer fuerte y vas a poder decir, ella lo hizo, pero yo también lo hice gracias a ese Padre Celestial, que ese Padre todavía sigue vigente, sigue vivo y sigue levantando a personas, que todavía hoy tiene misericordia, que todavía ese Dios de antes es el mismo de hoy. Así que levántate y anda, como le dijeron a Lázaro, levántate, hoy te digo a ti, levántate y anda, deja todo atrás, todo se quedó, lo que pasó ya pasó, las heridas sanan, las heridas se quedan las marcas, pero esas marcas te van a enseñar a ti en el futuro y más adelante que algo pasó en tu vida para que tú te seas fortalecido, porque es que lo que viene ahora para ti ya no viene valle de miseria, ya no viene valle de dolor, lo que viene es un milagro poderoso, que tú tienes que pasar por lo que estás atravesando para que tú recibas ese milagro fortalecido y no vuelvas atrás y no te caigas. Así que si yo pude, tú también puedes. Gracias, Rafi, por esta oportunidad. Gracias a los televidentes, gracias a los que hoy ven esta transmisión, a los que verán esta transmisión en el futuro, que le haya servido este testimonio. Si están pasando por una situación, que vean que pueden superarla, que el Señor es el que nos mueve, el Señor es el que nos moldea, y que dejemos que él fluya. Que lo importante es que abramos las puertas de nuestro corazón para que Él permanezca ahí. Y que dejemos que Él sea el que haga todo, porque es que lo que hace Dios lo hace maravillosamente. Gracias por la oportunidad, mi amigo. Estoy muy agradecida, sobre todo que sea, ¿verdad? Que aquí se haya glorificado al Padre, al que en honor y gloria merece ese Padre Celestial, que estoy agradecida con Él. Y más aún porque sé que a través de mí, de mi testimonio, otras personas pueden decir o podrán decir en algún momento, que esperemos que así sea, ella lo hizo, yo también. Dios me levantó. Gracias, Rafi, por este ratito, por esta oportunidad. Dios te bendiga siempre. A ustedes también los bendigo desde acá. Les mando muchas bendiciones, sanidad, sobre todo libertad, pero sobre todo, que hoy, mañana y siempre el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, pero sobre todo que dejen entrar a Cristo, pero que nunca lo saquen de su vida. Amén. Gracias, Jerry, por abrir las puertas de tu corazón y demostrarle al pueblo, demostrarle al mundo que con Cristo, si le crees al que cree, todo es posible. Amén, claro que sí. Que tenemos que pasar unas situaciones difíciles, sí, tenemos que pasar unas situaciones difíciles,
Abraham, Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela y sígueme que te mostraré el camino. Fue el primero que hizo el camino. Entonces, siempre va Dios a elegir a uno para hacer el camino y llevarle las buenas nuevas y ese mensaje poderoso a la gente. Gracias, Jerry. Claro que sí. Gracias. Gracias Siempre a ti. la gloria y la honra es de Dios. Y Amén, edificación gloria a al Dios. pueblo. Siempre termino con una oración. Amén. 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 Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Como dice en Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por el perdón. Gracias por Yelisa. Gracias porque ella dijo que sí a su corazón y llevó ese mensaje poderoso. Cuídale su corazón porque de él emana la vida. No permita que entre el orgullo en su corazón y que siempre lleve ese mensaje que es una guerrera de Dios. Tu palabra dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te lo voy a conceder. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Yelisa. Y como siempre termino. Y quien es Rafi, está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye bye.